Listo, listo. Daniel Izárraga, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, Buenas Daniel. tardes, un saludo para ti, todo tu auditorio. Gracias, Daniel. Daniel, leyendo el trabajo que has publicado en Expansión, en el cual das a conocer que antes de la detención del general Cienfuegos hubo un interrogatorio de la DEA al exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. ¿Cómo estuvo esto, Daniel Izárraga? Pues mira, esto es una parte de un trabajo que venía haciendo desde hace más o menos algunos años, bueno, un par de años, venía trabajando desde que cayó el ex fiscal afamado, el señor Beitia, que le decían el diablo, Sí. cuando estuvimos haciendo un trabajo en Nayarit, que entrevistamos a decenas de personas que les habían arrebatado sus casas a través de torturas o les hacían cambiar las propiedades o que les dieran dinero. Sí. En ese entonces empezamos a observar que en realidad no era que el señor quisiera tener mucho dinero, aunque lo tuviera, sino que muchas de las casas y la mayoría de las propiedades que robaba eran para ocultar a lugartenientes o a esconder laboratorios de droga o simplemente, y digo simplemente entre comillas, almacenar droga. Esto empezó a surgir desde que a Edgar Beitia lo juzgaron en Estados Unidos, está confeso y está sentenciado a 20 años de prisión. En ese sentido, bueno, también había denuncias de estos ciudadanos que presuntamente había intervenido el exgobernador Sandoval en estos hechos. A raíz de eso, yo empecé a tener acercamiento a raíz de la publicación con, digamos, con personas muy cercanas con el gobernador o exgobernador, hasta que finalmente, al paso del tiempo, pude hablar con él. Y pues me comentó lo que tú acabas de decirnos, es decir, que él fue, y esa es su versión, él fue el que se acercó a la DEA y a través de su primer círculo, de sus abogados y de personas cercanas a él, logró que le tomara una declaración o que quería declarar porque desde su perspectiva es inocente y quería decir lo que le consta, ¿no? Uh-huh. Que finalmente este exgobernador priista de Nayarit, Edgar Beitia, apodado el Diablo, perdón, Roberto Sandoval, el exgobernador de Nayarit, pues sigue libre y sin ningún procesamiento en su contra, Daniel. Sí, esto es algo interesante porque ni en México ni en Estados Unidos él sigue libre, aunque se ha dicho mucho de él, incluso en Estados Unidos lo boletinaron como parte del cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí lo interesante, Julio, es cómo opera en México esto, ¿no? Uh-huh. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el mismo gobernador relata que el secretario de Gobernación entonces, Osorio Chong, le llamó por teléfono para decirle que tenía información de que la DEA iba tras su fiscal. Y entonces él mandó llamar al fiscal, le dijo que qué estaba pasando. Según nos contó, Edgar Beitia dijo envalentonado, pues Osorio no tiene nada, ni Estados Unidos tiene nada, yo soy libre, para demostrarlo voy a ir y venir de Estados Unidos. Hizo un primer viaje y así resultó, no pasó nada, pero semanas después él volvió a viajar, esta vez a San Diego, Uh-huh. porque ahí vive parte de su familia, él tiene la doble nacionalidad. Uh-huh. Y cuando venía de regreso, cruzando este puente peatonal que está entre Tijuana y que une la frontera con los primeros puntos del Estados Unidos, ahí le cayó la DEA y inmediatamente se supo en los medios de comunicación. Horas después estaba ya acusado por narcotráfico. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Me pregunto, Julio, en este país que pues ni la administración anterior ni la administración actual fueron incapaces de encontrar lo que Estados Unidos ha encontrado. Claro. Daniel, me llama mucho la atención el estado de opacidad en torno a ciertas entidades federativas del país. Pienso en Durango, por ejemplo, donde pareciera que no sucede nada y todo lo pensamos en relación con Sinaloa, con Sonora, Chihuahua, pero Durango es como una entidad sustraída al comentario general, como que está ahí en una situación gelatinosa, cuando justamente hay mucho movimiento pesado de droga, de crimen organizado, que tiene asiento y relación con Durango. Lo mismo con Nayarit, todo está centrado en Jalisco,
una parte en Colima, y Nayarit parecería una isla de paz donde los mayores excesos eran el predominio político de setemistas que tuvieron durante buen tiempo el control político en Nayarit, y sin embargo cosas muy candentes y muy movidas, pues de una densidad enorme como el de Edgar Beitia y ahora de Roberto Sandoval. Pero pues así pareciera, Nayarit como que no pintaba, y ahora hay muchas cosas que tienen su referencia ahí, Daniel. Pues es que no pintaba porque mientras no había problemas entre el cártel el cártel de Sinaloa, es decir, que controlaban la zona, cuando tu público recordará, bueno, ya es un poco historia esto, empezó a haber una decisión y un pleito entre los hermanos Beltrán Leiva, que pertenecían al cártel de Sinaloa, junto con la gente del Chapo Guzmán. Hay una decisión del cártel y entonces empieza una guerra entre las personas que se fueron con el Chapo y los que se fueron con Beltrán Leiva, y entonces los hermanos Beltrán Leiva, y entonces esta zona que parecía que no pasaba nada, pues de repente comenzó a tener muchos problemas. Quizá el más notable, Julio, para la gente que nos escucha, será aquellos videos que por ahí deben de circular en internet todavía, en febrero de febrero del 17, perdón, cuando en un helicóptero artillado disparó sobre una vivienda en un barrio, o sea, la colonia Lindavista de Tepic, para batir al H2, que era el heredero de los hermanos Beltrán Leiva, ¿no? Era donde tú dices, nunca pasaba nada en Nayarit, y de repente llega un helicóptero a disparar, desde una ametralladora, un video impresionante que se ve como los abaten. El comunicado de prensa dice que en realidad hubo un enfrentamiento. El caso es que pues ahí cayó el H2, y curiosamente después de que cayó el H2, pues cayó Beitia, y después se terminó el gobierno de Sandoval se terminó yendo del estado, y ahora pues sabemos que el general Cienfuegos estaba metido precisamente con el H2. Pues así están las cosas, Daniel. Cierro mencionando algo que incluyes en tu trabajo publicado en Expansión, el hecho de que pues en apariencia todo funcionaba muy bien en Nayarit, porque a las reuniones de evaluación sobre el combate al crimen organizado en el Palacio de Gobierno de Nayarit acudían el propio gobernador, el fiscal Edgar Beitia, así como un par de personajes que en el contexto actual cobran relevancia: los jefes de la 13ª zona militar. Eso publicas tú en tu reportaje. Todo parecería estar ajustado en la legalidad o la normalidad burocrática, Daniel. Fíjate que eso me llamó mucho la atención, Julio. Como tú comentabas al principio, la entrevista fueron muchas semanas antes de que cayera el general Cienfuegos, y ese detalle que yo lo supe por propia del propio exgobernador, me lo dijo, pero yo en ese momento no le di mayor importancia, aunque sí me llamó la atención. Pero él me decía, esto surge porque yo le pregunté que cómo era posible que no se diera cuenta de lo que hacía Beitia, sobre todo por lo pronto las propiedades, y cómo torturaba a tantos ciudadanos, que hay cientos de testimonios en la Comisión de la Verdad de Nayarit. ¿Cómo es posible que él no supiera nada? Y él, su argumento fue en ese momento que no sabía nada, porque él le tenía mucha confianza, pero que además de que le tenía mucha confianza, él estaba tranquilo porque cada mes se reunían en el Palacio de Gobierno de Nayarit para evaluar qué estaba pasando y hacer un, corte de cajas sobre cómo estaba la seguridad en el estado. Y pues Edgar Beitia reportaba lo que había y sin novedad, o lo que habían atendido, y siempre era totalmente respaldado por los militares. Es decir, hubo dos mandos altos que estaban controlando la 13ª zona militar. Ahora sabemos que estas dos personas que estaban ahí, estos dos comandantes generales, eran personal que estaba muy legado a Cienfuegos. Pues qué historias, Daniel Lizárraga. Muchas gracias por la oportunidad de compartir el trabajo de investigación que estás haciendo en Expansión. Mandarte un abrazo, un saludo fraterno, y desearte éxito en esta nueva etapa de tu siempre interesante carrera periodística, Daniel. Muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, Julio, y nos escucharemos o nos veremos pronto. Muy bien. Gracias, Daniel Lizárraga.